Continuando, vamos a calcular ahora, a predimensionar la columna, ¿no? Entonces, como ya vimos antes, decidimos que la columna, para que no consideran los efectos de la esbeltez, que realmente eso castiga mucho a los momentos que debe resistir, castiga mucho los momentos que solicitan a la columna. Entonces, lo mejor, a mi modo de ver, es colocar columnas que no se esbelta. Además, eso tiene que ver con las vibraciones y los desplazamientos y el efecto que eso causa en los usuarios. Entonces, bien, aquí tenemos el esquema de una columna. Las cargas que están aplicadas, estas cargas son mayoradas, ¿no? Realmente voy a quitar ese valor de ahí porque este no es el valor con el cual definitivamente vamos a trabajar. Esta es la masa, ¿no? ¿Por qué lo quito? Porque ese valor que puse, que escribí ahí, es un valor mayorado y no vamos a trabajar en esta parte con las cargas mayoradas, sino las cargas sin mayorar. Entonces, para no considerar la columna como esbelta, se tiene que cumplir esta relación, que K por L sobre R tiene que ser menor o igual que 22. ¿Quién es K? K es el factor de longitud efectiva, que entre paréntesis vamos a hablar de 2K de aquí en adelante, pero esta K es el factor de longitud efectiva, que ustedes saben que hay que ese factor depende de las condiciones de empotramiento. Bueno, vamos a tomar 1 porque consideramos que esta columna se va a comportar de esta forma. Está empotrada acá y el extremo superior puede desplazarse libremente. Voy a considerar como K igual a 1. El radio de giro, entonces considerando K igual a 1 y con esta fórmula, vamos a la fórmula del radio de giro, que está allá, que es la raíz cuadrada del momento de inercia sobre el área, ¿no? Entonces hacemos ese calculito y resulta que el momento de inercia nos da 0,289 veces la altura de la sección, porque ahí se simplifica la base, etc. Lo relacionamos con esta fórmula y obtenemos que el radio debe ser, el radio de giro de esta sección, con esa altura, mayor o igual que 39,91. Hacemos la igualación con el radio de giro y obtenemos que H es 1,25 metros y al final tenemos ese pórtico que está ahí. Pasamos a esta etapa que está acá, que se le llega aquí, ¿no? Vamos a subir un poquito esto, o alejar un poquito esto más bien, para que se vea, no es fácil, pero se puede, ¿eh? Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la otra K que les decía. Ese es digamos que acá toma en cuenta el efecto, la rigidez dinámica, vamos a llamarla así, que es esa fórmula para esa condición estructural, es K igual 3 veces el módulo de elasticidad del material por el momento de inercia de la sección entre la altura del cubo. Tenemos todo. Porque ¿a dónde quiero llegar? A calcular el periodo fundamental para ir al espectro de respuesta de aceleraciones y obtener ahí la aceleración que le corresponde a esta estructura y poder calcular la fuerza sísmica que se le aplica. Que, repito, para saber la fuerza sísmica tenemos que ir a la norma
venezolana, 1756, su última versión es la 2021, y entonces ahí están todos los parámetros que se involucran para decidir cuál es la fuerza sísmica que se le aplica a la estructura. Es decir, yo se los dije en la clase pasada, el tipo de estructura, la zona donde está ubicada la estructura, porque no es lo mismo una estructura ubicada en la costa venezolana que aquí en Guayana, porque son formaciones geológicas diferentes. La costa está atravesada por muchas fallas, aquí Guayana no. Entonces, claro, sin embargo, cada vez que tiembla en la costa, por allá ¿cómo se llama esto? Por Sucre, se refleja aquí en Guayana. Bueno, entonces eso es el efecto, la rigidez dinámica. Hacemos el cálculo, son dos columnas, sumamos las rigideces, calculamos el peso por eso borré allá el 315 porque estamos tomando en cuenta todas las cargas verticales sin mayorar y calculamos la masa, que es el peso entre la aceleración de gravedad, y finalmente calculamos el periodo y nos da un periodo de 0,38 segundos, lo cual está bien, ¿no? Digo que está bien porque el periodo de vibración debe ser, por una estructura como esta, debe ser menor que 2 segundos, porque ya después de 2 segundos se consideran periodos altos que corresponden a edificios altos y más altos también. Cuando el periodo es mayor que 4, ya estamos hablando de antenas de transmisión y ese tipo de estructuras. Entonces, como ustedes pueden ver, acá hemos hecho una parte del análisis. Entonces, ¿qué hicimos acá? Seleccionar el tipo de estructura, redimensionar la viga. Claro, ya teníamos las cargas de otro problema anterior. Entonces, con esas cargas, redimensionamos la viga, seleccionamos un tamaño de las columnas, considerando que no fueran esbeltas, y calculamos el periodo de esa estructura con las dimensiones que tenemos ahí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Determinar la fuerza sísmica con los parámetros sísmicos que les acabo de decir y evaluar la resistencia aplicando todas las fuerzas pues, a ese pórtico, verificar si las dimensiones que tenemos realmente resisten las cargas a las cuales están aplicadas, las cargas que están aplicadas a esa estructura. La fuerza sísmica es una fuerza horizontal que la aplicaremos, digamos, acá, el sismo, aplicaremos aquí el sismo, y entonces tendríamos que también hablar de cómo se aplica el sismo, porque realmente el sismo actúa, digamos que en dos sentidos. O sea, la norma permite que apliquemos el sismo en dos sentidos ortogonales. Es decir, vamos a tener sismo X, este es X, acá vamos a decir que este es el eje Y, este es el eje X, y el eje Z es un eje Z, y vamos a tener sismo perpendicular a la estructura. Es decir, el sismo va a actuar en esta dirección y en la dirección perpendicular al plano del pizarrón. Entonces tenemos que hacer todo ese análisis. Todo ese análisis para una estructura sencilla se puede hacer a mano, y esto es lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, es importante que veamos todos estos detalles, no dejemos pasar nada por alto, desde el predimensionado de la viga, pasando por el predimensionado de la columna, recordar las fórmulas del radio de giro, estudiar esta parte dinámica que ustedes
Si no la han visto, pues bueno, igual se la tienen que estudiar. Recuérdense que uno tiene que estudiar muchas cosas que uno nunca las vio en la universidad, pero nadie le va a preguntar a uno si uno, mira, ¿tú viste esto? ¿No lo viste? No. O sea, el trabajo es hacer el trabajo. Para eso el ingeniero se entrena, no solamente aprendiendo cosas, sino aprendiendo a estudiar solo. Tiene que aprender a estudiar solo para poder desempeñarse en su vida profesional. Entonces, bien, hemos llegado al final de la clase por hoy. En la próxima clase veremos, continuaremos con lo que les acabo de decir. Yo luego subiré estos videos para que los puedan ver y repasar y ver todo. Entonces, bueno, es todo por hoy. Es todo por hoy. Apagaré esto. Espero que estos videos hayan salido bien.